En este vídeo vamos a mostrar cómo utilizar las herramientas que hemos desarrollado para el aprendizaje integrado de lengua y de contenidos en la universidad. Entonces, en primer lugar, vamos al blog donde están disponibles los recursos, cuya dirección es clilenlaule.blogspot.com.es, y buscamos la entrada correspondiente. La primera de ellas tiene las herramientas disponibles en inglés y la segunda tiene algunas entradas en inglés y algunas en español. En primer lugar, la tabla nos muestra organizados los materiales, es decir, los recursos docentes, y las herramientas de evaluación de esos materiales organizadas por ámbito, que puede ser oral, oral escrito y escrito. Después, por las competencias que se trabajan, por ejemplo, en el ámbito oral se puede trabajar la comprensión oral o la expresión oral, o ambas. Y en tercer lugar, se especifica el nivel de AICLE o de CLIL, por si es básico, intermedio, intermedio avanzado o avanzado, y el tipo de material que tenemos disponible, el recurso docente, es decir, la actividad que podemos hacer con nuestros alumnos. Además, para cada una de las actividades se han desarrollado una serie de herramientas de evaluación que se pueden utilizar para evaluar. En el caso de las herramientas, algunas son herramientas de autoevaluación y otras son herramientas que puede utilizar el profesor. Eso se especifica en esta tabla. Algunas de estas herramientas pues nos dan pautas para personalizarlas y ajustarlas a nuestras asignaturas, y además nos dan también ejemplos. Por ejemplo, si queremos trabajar el ámbito oral y dentro del ámbito oral las competencias de la comprensión y expresión oral, pues con un nivel de tipo intermedio, podemos utilizar el material que consiste en visualizar un vídeo y dar respuesta oral a una serie de cuestiones en inglés. Ese es el instrumento que aparece aquí. Las siglas se corresponden con R de recurso, CO de comprensión oral, EO de expresión oral y la I quiere decir intermedio. Si pinchamos, se descarga el recurso y ese recurso aparece disponible en formato doc o en formato PDF. En el formato PDF se explica el recurso y nos indica que este recurso permite trabajar esas competencias y las describe. Esta herramienta nos dice que tras visualizar el vídeo en inglés relacionado con la asignatura, los alumnos deben responder en inglés a una serie de preguntas que se discutirán en la clase. Las preguntas deben de ser de aspectos concretos del vídeo y aplicaciones de lo visto en el vídeo. Pautas para personalizar la herramienta. La duración del vídeo, el vocabulario y la gramática del mismo determinan en gran medida la dificultad de este ejercicio. Por lo tanto, cuando elegimos ese vídeo, debemos de ajustarnos al nivel de dificultad que buscamos. Tenemos aquí un ejemplo de esa herramienta. En el ejemplo de esa herramienta pues aparece una plantilla pues con los objetivos, el material, es decir, el vídeo que se va a visualizar y lo que tienen que hacer los alumnos. Este ejemplo sería lo que le podemos dar a nuestros alumnos para que realicen la actividad. Aparecen pues las preguntas a las que tienen que responder. Además tenemos otro ejemplo más en el que se propone la visualización de dos vídeos y tras visualizar esos vídeos pues una serie de preguntas. Una vez que se ha realizado esta actividad es importante evaluarla, pues si nosotros queremos que la evaluación la hagan los alumnos podemos utilizar la herramienta de evaluación de expresión oral, que sería EO de expresión oral 1, o si queremos sobre todo evaluar la comprensión oral sería E de evaluación, CO comprensión oral 1. Si queremos evaluar la parte de expresión oral, la parte en la que los alumnos exponen sus respuestas, seleccionamos la herramienta que se descarga y una vez descargada la podemos visualizar. El instrumento que nosotros proponemos es un instrumento que tiene una serie de ítems en la que los alumnos marcan con una cruz pues
si necesitan mejorar en ese aspecto, si su respuesta fue regular, si fue buena, muy buena o excelente. Por ejemplo, el alumno responde respecto a su pronunciación, si su pronunciación desde su punto de vista fue correcta o necesita mejorar, si fue regular, buena, muy buena o excelente. Si esa evaluación la quiere hacer el profesor, evaluar la expresión oral, puede descargar el recurso y en este caso puede completar esta hoja. En esta hoja se evalúa la adecuación, la coherencia y cohesión, la riqueza lingüística, la corrección lingüística y el grado de interacción. Entonces, en esta rúbrica, para cada uno de los elementos, si estamos evaluando la adecuación, por ejemplo, el registro, el profesor puede evaluar si es no adecuado, poco adecuado, bastante adecuado, muy adecuado. Y en esta columna se pone el valor 0, 1, 2 o 3. Para saber si es no adecuada, poco adecuada, bastante adecuada o muy adecuada, tenemos especificado en cada caso con qué se corresponde. Esta plantilla pues se podría simplificar si consideramos que es demasiado larga y se podría únicamente utilizar los ítems que consideramos más relevantes. Además, se puede evaluar también la comprensión oral. A la hora de evaluar la comprensión oral también se puede hacer por autoevaluación del alumno o por parte del profesor. En el caso de la autoevaluación, se puede descargar el recurso y una vez que la abrimos, pues tenemos la serie de preguntas que nosotros podemos incluir en nuestra herramienta personalizada. Si nosotros estamos trabajando con un nivel de comprensión oral básico, las tareas que nosotros debemos de proponer pues deben de consistir en definir, por ejemplo, conceptos, identificar, clasificar, describir, nombrar o poner ejemplos. Si el nivel es avanzado, en este caso, pues podemos pedir que los alumnos indiquen pros y contras, las razones en las que se basa una opinión, explicar unas prioridades. Es importante que si queremos crear nuestra propia herramienta, pues sepamos que podemos combinar niveles y tareas. Aquí tenemos pues una serie de ejemplos. Tenemos un ejemplo personalizado. Pues le preguntamos al alumno si es capaz de hacer la tarea por su cuenta, con ayuda de la profesora o un compañero, si aún no es capaz de hacerlo. Entonces marca con una X aquello que considera que se ajusta más a su caso. Esta herramienta pues nos permite adaptarla con el número de preguntas que nosotros queramos crear y con el nivel de dificultad que nosotros queramos evaluar. Lo mismo lo puede hacer el profesor. En el caso de que el profesor quiera evaluar la comprensión oral, puede descargar la correspondiente herramienta de evaluación y en esta herramienta las preguntas a incluir son las mismas que hemos visto antes, pero en este caso se reserva la columna para la respuesta del alumno. Es importante que si este examen, que puede ser oral o escrito, está en inglés, nuestras preguntas están en inglés, tenemos que evaluar también la comprensión escrita. Y si el alumno tiene que escribir y dar su respuesta en inglés, pues también tenemos que evaluar la expresión escrita. En el ejemplo, nosotros tenemos las preguntas en español, después de haber visualizado ese vídeo en inglés, y la respuesta los alumnos la pueden dar en español. Entonces, en ese caso, únicamente estamos evaluando la comprensión oral. Si nosotros incluimos las preguntas en inglés y pedimos que las respuestas sean en inglés, deberíamos de evaluar también la expresión escrita y la comprensión escrita. El resto de herramientas pues se utilizan de la misma forma y siguen las mismas pautas. Algunas de ellas pues están escritas directamente en inglés, sobre todo las herramientas de evaluación, y permiten que el alumno tenga que utilizar
esas encuestas, tengo que utilizar esas autoevaluaciones o esas evaluaciones en inglés. Todas estas herramientas se pueden descargar y están bajo una licencia de Creative Commons, y nos gustaría que, si las utilizáis, nos enviéis un email para conocer, a la dirección que aparece incluida en el blog, para conocer vuestra opinión y de ese modo poder mejorarlos. Esperamos que os gusten y que los utilicéis en vuestras clases.